Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde tratamos temas alusivos a la publicidad y medios. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante interesante y que ha tenido una repercusión, de proliferación bastante marcada en nuestro tiempo, y nos estamos refiriendo a la publicidad en vía pública. Muy bien, vamos a ver un poco los contenidos que vamos a manejar en esta oportunidad. En principio vamos a hablar un poco de los orígenes, ¿no?, de la publicidad en vía pública. Vamos a ver desde qué momento este tema se suscita. Posteriormente vamos a ver algunas ventajas y desventajas de la publicidad de la actual vía pública. Y finalmente por ahí ver alguno que otro caso que ha sido gestionado de modo exitoso, para finalizar con algunas conclusiones. Muy bien, vamos a hablar un poco de los orígenes, ¿no? En realidad no es que haya un registro formal, ¿no? Y antes de ello vamos a conocer un poco de nomenclaturas, ¿no? Quisiera distinguir entre el tema de outdoors e indoors, ¿no? Cuando ustedes vean esas siglas, WOH, vienen a ser las siglas del término out of home, es decir, publicidad exterior, fuera de casa. Y como normalmente se menciona en las agencias cuando hablamos de indoors, se alude a la publicidad en espacios cerrados, ¿no? Por ejemplo, la publicidad en centros comerciales. Muy bien, probablemente las primeras expresiones de algún tipo de manifestación o publicidad, ¿no? Se ha dado pues desde tiempos remotos y no hay un registro o origen totalmente cierto, ¿no? Sin embargo, podemos sí mencionar algunos momentos, y vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿no?, de el uso de espacios para promocionar algún tipo de producto o servicio. Vamos a remontarnos a la época de los egipcios, ¿no? En una ciudad, Egipto, bastante comercial, y los mercaderes muchas veces empleaban unas piezas de piedra llamadas estelas que situaban en las entradas y accesos principales a las ciudades para promocionar algunos de sus productos y servicios, ¿no? Y generalmente hablábamos de textiles, entre otros. Muy bien. Vamos a continuar, ¿no?, y vamos a pasar ya a una época más contemporánea. Vamos a remontarnos a la ciudad de Nueva York, ya en los años 1830. Nueva York siempre ha sido una ciudad caracterizada por grandes edificaciones, ¿no? Y entonces hubo en algún momento un interesante empleo, uso de estas grandes áreas para promocionar productos, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva de que algunas de las marcas pioneras en este tipo de empleos, ¿no?, fueron Procter & Gamble, Coca-Cola, ¿no?, Campbell también. Y en aquel tiempo, como vamos a poder ver a continuación, se empleaban estos edificios, pero había algunas dificultades, ¿no? Primero, habría que mencionar que las primeras publicidades eran dibujos hechos en estos grandes bloques de cemento, en estos edificios, y eso hacía la labor muy compleja, porque entenderán ustedes que pintar un edificio 2, 3, 4, en realidad era un circuito, demandaba tener una cantidad amplia de artistas, y ser uno solo, pues eso demandaba una alta demanda de costo y de tiempo, ¿no? Aparte, pues por más buenos pintores que eran, las réplicas no eran 100% iguales, ¿no? Entonces no había una exactitud, ¿no? Como por ejemplo ahora en otro tipo de espacios, la publicidad es exactamente la misma con total, digamos, plenitud, ¿no? En este caso no era así.
Sin embargo, posteriormente ya con el avance de la tecnología, sobre todo en lo que refiere a las técnicas de impresión, poco a poco comenzó a darse paso a el revestimiento de estos grandes bloques, estos grandes edificios, ya con papel, ¿no? Entonces ahí ya se superó el tiempo en que se podía implementar estos espacios, ¿no? Se redujeron los costos, se hicieron menos complejos y las copias mucho más exactas, ¿no? Años después, y esto es un poco un hito, en el año 1872, ¿no? Nace la Asociación Americana de Publicidad Exterior, en Outdoors, ¿no? Entonces, ustedes van a ver esas siglas que es la O y la triple A, ¿no? OA. Bueno, simplemente he puesto ahí a los teletubbies cuando dicen OA por un tema de recordación. OA, ¿no? Pero en realidad son las siglas de la Agencia Americana de Publicidad Exterior. Digo que es un hito porque en realidad ya cuando hablamos de una asociación, esto es un claro síntoma de que este tipo de publicidad pues ya alcanzó niveles de replicabilidad interesantes, significativos e importantes para la industria publicitaria en vía pública. Muy bien, continuando, vamos a hablar ahora de las ventajas y desventajas de este tipo de publicidad, un poco más en nuestro ámbito, ¿no? El ámbito limeño es bastante particular, aunque algunas cuestiones generales. Una de las principales ventajas de la publicidad exterior es que, a diferencia de otros medios, como por ejemplo la radio, la televisión o los impresos, tiene una permanencia a la vista del público de 24 horas, ¿no? Ahora, claro, esto puede variar en función del tipo de elemento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero en todo caso, los soportes publicitarios en vía pública están exhibidos las 24 horas, ¿no? Además, es un medio que permite mucho el espacio a la creatividad, ¿no? Permite hacer innovaciones y más adelante vamos a ver un poco de ello, ¿no? Además, en función de la ubicación, se puede hacer algún tipo de segmentación geográfica, ¿no? Ese es otro elemento a considerar, ¿no? Es un buen complemento de otros medios, ¿no? No es un medio que per se pueda tener un nivel de impacto tan amplio, ¿no? Es una pieza que complementa a otros, pero, y a esto me refería con que en nuestra capital el tema es muy peculiar, capitaliza el alto tráfico. En relación al alto tráfico, bueno, no habría mucho que decir en la ciudad de Lima, ¿no? En realidad pasamos mucho tiempo transitando la ciudad precisamente por el tema del tráfico. Entonces, mientras uno está detenido, tiene mayor posibilidad de visualizar, ¿no?, los elementos de vía pública. Y por otra parte, es un elemento en relación a los medios masivos de costo muy, muy accesible. Y ahora más. Y más adelante vamos a ver el porqué, ¿no? Otra ventaja es que tiene un tiempo de implementación bastante generoso, es decir, es bastante rápido poder implementar una campaña en vía pública. Esto va a variar un poquito en función del tipo de soporte, también vamos a verlo a continuación. Ahora vamos a hablar de las desventajas. Una desventaja bastante marcada es la influencia ambiental, ¿no? Es decir, depende mucho de cómo esté distribuido el espacio. Hay algunos elementos que a veces pueden ser poco visibles porque a lo mejor está detrás de una edificación muy alta, porque hay algún tipo de árbol, porque es en una zona donde hay muchos semáforos y cables, etcétera, etcétera. Entonces el ambiente influye un poco en la efectividad. Otro tema es que particularmente en Lima hay mucha saturación de elementos de vía pública, más en época electoral. O sea, de por sí es cargada, pero en época electoral el tema es
realmente bastante saturado. Ya parece una pintura de horror al vacío, ¿no? No hay espacio casi libre en época electoral. Obviamente en comunicación más es menos y menos es más. Mientras más publicidad hay, se va difuminando, se va diluyendo la recordación de la marca, ¿no? En algunos espacios, pero esto es una cuestión muy minúscula, hay algunas restricciones municipales, principalmente en el damero principal, en el centro de Lima, pero en general nuestra ciudad casi no tiene restricciones. El que paga, generalmente se le abren todas las puertas, ¿no? No es como en otros países en donde hay una regulación bastante estricta de ciertos espacios libres o cada cuantos metros no va a haber mucha saturación publicitaria. En realidad Lima es bastante peculiar. En provincias la legislación también es bastante abierta, generosa, digamos, pero no hay tanta saturación, obviamente, por un tema básicamente de mercado, ¿no? Otra desventaja, o en todo caso limitación del elemento en vía pública, es que los mensajes, a comparación de otros soportes, deben ser bastante breves, ¿no? No se puede extender uno mucho, como por ejemplo en un medio impreso, donde uno puede tener, en función del tamaño del aviso, poner bastante información en la medida que el lector puede degustar, ¿no?, con tiempo estos avisos. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora algunos elementos y tipos de publicidad en vía pública. Hay en medios de transporte, podemos visualizar allí la publicidad bastante creativa en buses. Miren esa especie de anaconda que se recrea una anaconda que está rodeando un bus. Hay algunos móviles para tours, ¿no?, donde generalmente los turistas conocen la ciudad. Entonces generalmente allí se publicitan algunos productos de entretenimiento. También vemos algunas vallas móviles que transitan la ciudad en puntos estratégicos donde se concentra el público objetivo de la marca. Como ven, hay algunas piezas bastante creativas. Vamos a ver algunas otras. También hay movilidades escolares, en taxis. En Arequipa particularmente se utilizan mucho esos casquetes en la parte superior y son bastante recurrentes en el caso del centro arequipeño. En algunas ciudades de la sierra, las motovallas son también elementos que se ven con bastante frecuencia, o en algunos conos, ¿no?, en las mototaxis también. También existen las tricivallas y bicivallas. En este caso, este tipo de soporte es mucho más útil cuando es complementado con algún tipo de entrega de volanteo, merchandising o perifoneo incluso. Eso dependiendo de las restricciones municipales también. Muy bien, ahora vamos a ver algunos aspectos de economía, algunos aspectos de el ámbito comercial o las características comerciales de la publicidad en vía pública. Hay muchos tipos de elementos en vía pública. Quiero distinguir entre dos que son muy recurrentes, ¿no?, por sus dimensiones sobre todo. Quizás son los que ofrecen mayor visibilidad. Quisiera distinguir entre el panel tradicional de lona, ¿no?, es decir, estos que son impresos, y las pantallas LED, ¿no?, que son como si fueran televisores o pantallas de televisores gigantes. En realidad las primeras en ingresar pues fueron los paneles tradicionales de lona, y desde hace unos pocos años paulatinamente nos hemos visto inmersos con una proliferación de las pantallas LED en la urbe, que son elementos que tienen algunas características ventajosas y otras no tanto, y es importante entender un poco el fenómeno que la incursión de estas pantallas LED genera. Vamos a pensar desde el punto de vista del proveedor del servicio. Desde el punto de vista del proveedor del servicio, la pantalla LED ofrece una ventaja, que es un soporte que generalmente ofrece unos 7 a 9 segundos de publicidad, dependiendo del proveedor, no por cada anuncio. Entonces, pasado ese tiempo, intercala otro anunciante y así sucesivamente van rotando
diferentes anunciantes. Y desde esta perspectiva, un proveedor puede sacarle mucho mayor provecho a un soporte publicitario de pantalla LED en relación a un soporte de, digamos, el panel tradicional, porque puede tener múltiples clientes, múltiples anunciantes en un solo soporte, ¿no? Esa es una ventaja en todo caso para el proveedor. Desde el punto de vista del anunciante, el anunciante pierde un poco la exclusividad de que el soporte sea de modo exclusivo para él. Sin embargo, compensa de algún modo en el sentido de que una pantalla LED, sobre todo de noche, tiene un impacto visual mucho más fuerte. Además puede animar las piezas, pueden tener movimientos, juegos de luces, en fin, una serie de elementos que van a ayudar a que el impacto visual sea más fuerte, más intenso. Depende mucho de la creatividad también, y eso no solo para este tipo de soporte, sino en general para todo tipo de soporte de vía pública. El panel tradicional, en contraparte, sí ofrece una exclusividad y también permite un espacio para la creatividad, pero desde otro tipo de formato y otro tipo de recursos, ¿no? Vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Muy bien. Para un proveedor, en el caso de la pantalla LED, no le conviene tener, pues, si él puede, digamos, alquilar ese espacio, rotar entre 10, 12 anunciantes, no le conviene tener espacios muertos, ¿no? Entonces, cuando hay espacios muertos, algo que se suele hacer es hacer una autopublicidad, ¿no? Poner sus datos para que los potenciales anunciantes puedan contactarse con ellos, ¿no? Otra estrategia es brindar estos espacios como bonificación, como parte de una estrategia de negociación, o muchas veces brindan a los anunciantes que tienen poder adquisitivo unos periodos cortos de prueba de manera gratuita, y funciona muy bien, ¿no? Generalmente después de estos periodos de prueba gratuita, muchos de esos anunciantes terminan adquiriendo el espacio, ¿no? Ahora, a veces también pueden hacer canjes, ¿no? Yo te doy 2 elementos por el precio de uno durante un periodo obviamente limitado, ¿no? Y generalmente cuando se dan estos tipos de promociones, pues se alternan tanto ubicaciones que son muy solicitadas con algunas que no tienen mucha rotación, ¿no? Es una estrategia en general que no solamente es en la vía pública, ¿no? Siempre tratamos de hacer rotar aquellos elementos que no tienen gran demanda, entonces le ofrecemos como una bonificación. A continuación, estamos viendo un cuadro bien interesante de la inversión de publicidad en vía pública. Este es el evolutivo de los 2 últimos años que han concluido, ¿no? Y esto en general en diversos tipos de medios. En el caso de vía pública, si no somos acuciosos con las cifras, fíjense que en realidad el tema de vía pública, a pesar de esta proliferación y de ver las calles cada vez con mayor cantidad de elementos, no ha variado mucho, o sea, se mantiene, ¿no? Y claro, uno se preguntará, ¿y por qué? O sea, si cada vez hay mayor elementos, la lógica te dice que debería haber mayor inversión en vía pública. Y no es así. ¿Qué ha sucedido? Bueno, les voy a explicar por qué la inversión publicitaria en el caso de vía pública se mantiene. Tema sencillo de ley de la oferta y la demanda. Con el ingreso de las pantallas LED, ¿qué se ha incrementado? La oferta. Cuando se incrementa la oferta, ¿no? ¿Qué sucede con el precio para los que demandan el servicio? Se reduce, hay más competencia. Entonces, eso explica por qué, a pesar de haber más elementos, más publicidad en vía pública, la inversión se mantiene porque los precios se han reducido. Obviamente el panel tradicional ahora compite con la pantalla LED, han tenido que bajar sus precios, la pantalla LED a su vez para ganar mercado ofrece precios generosos, competitivos, y esta dinámica ha influido de forma bastante trascendente para que este fenómeno se suscite, ¿no? ¿Quién gana terreno en inversión publicitaria? Marcadamente el medio digital, Internet, gana terreno, y quienes se ven más afectados son los medios impresos, ¿no? La televisión, aunque tiene un
leve, un deceso, ¿no? Ha decrecido, sigue siendo largamente el medio más representativo, ¿no? Con casi o poco menos de la mitad de la torta, el share publicitario. El radio, pues dentro de todo, tiene una variación bastante moderada, ¿no? Y bueno, es un mérito mantener en todo caso la cifra o incluso tener un leve crecimiento. Muy bien, pero yendo al tema que nos suscita hoy, es importante hacer el análisis en general de todos los medios, pero esto está pasando con la vía pública, ¿no? Más publicidad por menos precios se mantienen los rangos de inversión publicitaria. Muy bien, continuemos. Entonces, vamos a ver algunos casos interesantes, algunos casos de éxito también, respecto a la publicidad en vía pública. El primero, y les estoy poniendo ahí los links, ustedes mismos lo van a poder visitar, ¿no? Por ahí voy a compartir alguno en vídeo, pero cito un par para que ustedes puedan revisarlos. El primer caso de éxito que quisiera compartirles es una campaña que se llamó Estación de Descanso, ¿no? Hecho por la agencia McCann para el cliente Sodimac, ¿no? Es un espacio en donde, en plena carretera, donde muchas veces hay cansancio, se ocasionan como consecuencia de ello accidentes de tránsito. Sodimac genera unas estaciones donde las personas pueden descansar, les dan por ahí un cafecito, los atienden como si fuera su casa y con eso contribuyen a la reducción de accidentes de tránsito que muchas veces se dan por el tema del agotamiento físico, ¿no? Y además va bien con el concepto de lo que vende Sodimac, ¿no? Son espacios finalmente caseros, ¿no? Otro caso de éxito es el que empleó el Bali gracias a la contribución de la agencia Pragma, donde empleando algunos tótems logran incrementar su nivel de afluencia, en algunos casos también dando algunos pases gratis, pero lo importante en los museos es pues darle vida, ¿no? Darle afluencia, darle visitas y también de alguna manera la viralización contribuye a ello, ¿no? Eso, bueno, lo van a poder ver con detenimiento. Y finalmente, el caso que sí quiero compartirles en vídeo es una campaña hecha en Francia, ¿no? Donde, para que vean que no solo pasa acá, hay espacios donde a veces los peatones son un poquito imprudentes, entonces es una campaña que trata de generar conciencia entre los peatones para que sean más ordenados y sean más responsables, no cruzar cuando la luz no le favorece, ¿no? Vamos a ver el video para que se entienda mejor. Cuando el peatón no respetaba la luz, se simulaba el chillido de un carro frenando, ¿no? No había tal carro. Y cuando la persona reaccionaba, se le tomaba una foto. Y miren lo que pasa después. La persona se ve en la pantalla con su rostro de susto, ¿no? Y se le da un mensaje de el rostro de la muerte, ¿no? En otras palabras, ten cuidado porque tu vida está en juego. Ese es el mensaje. Alguna estadística interesante, miren, solo en París, ¿no? 4.500 personas pasan a mejor vida por accidentes de este tipo. Muy bien, buena campaña, buena campaña. Ojalá acá hicieran algo similar, ¿no? Aunque cuántas caras aparecerían, la verdad, pero no terminaríamos de contar. Pero tenemos que ir mejorando como sociedad y creo que la creatividad también debe ayudar a ello, ¿no? O sea, somos comunicadores, una profesión no solamente debe ser empleada para generar ingresos, que es justo, es válido, pero también un comunicador y en general todo profesional debe contribuir al desarrollo de su sociedad, ¿no? Entonces creo que esta es una buena manera y desde aquí pues también los estimulo o hago un llamado a que también pongamos en nuestra profesión al servicio del país, al servicio del crecimiento de nuestro ámbito, de nuestra sociedad.
Continuemos. Algunas conclusiones sobre este tema de vía pública. El tema en vía pública en realidad tiene una alta penetración, ¿no? Generalmente en las encuestas 99 o 100% ha visto publicidad en vía pública, pero el problema de la recordación es la alta saturación, ¿no? Particularmente en Lima y en provincias va creciendo el tema. Entonces muchas tendencias que se dan acá en Lima probablemente van a ser el futuro en provincias, aunque quizás no al mismo nivel, pero la tendencia sí, ¿no? Lo mismo pasa con la tendencia de la oferta, ¿no? Ya hay algunas pantallas LED que se ven en provincias y van a seguir proliferando, van a seguir creciendo y los precios van a probablemente reducirse si es que ya no lo han hecho. Bueno, y finalmente en toda publicidad de vía pública, sobre todo cuando el presupuesto no es muy oneroso, el tema de creatividad es muy importante, ¿no? El tema de una buena creatividad ayuda a optimizar recursos. Entonces hay que para ello entender bien quién es el target, el público objetivo, ¿no? Y entender cuáles son los insights del mismo. Muy bien, queridos amigos, quiero finalizar con algunas referencias bibliográficas para que ustedes puedan también dentro de su aprendizaje autónomo, ¿no? En casita, ir revisando. Ahí tienen los links de CPI, donde está la inversión publicitaria. Y si quieren conocer de algunos formatos de publicidad exterior, ahí también tienen un tercer link que les puede ayudar en ese propósito. Queridos amigos, ha sido un gusto. Les saluda el profesor Hugo Suárez y me despido hasta otra oportunidad.